Bienvenidos, hoy vengo tras las huellas de don Álvaro de Bazán, el invicto. Y en medio de una calva manchega llena de praderas verdes, encontramos que los Bazán no eran un nombre cualquiera. Aquí fueron señores de este territorio, marqueses de Santa Cruz, y dejaron su huella en piedra y memoria en el viso del marqués. Y cuando por fin llegué, me acabo de encontrar un cocodrilo en mitad de una rotonda. ¿Pero qué tendrá que ver un cocodrilo con lo que he venido a buscar? Y aquí empieza realmente esta historia, porque cuando un pueblo te recibe con un animal que no pertenece a su paisaje, sabes que detrás de él hay algo más grande que una simple escultura. Estoy en la Plaza del Pradillo y puede parecer una plaza tranquila, castellana, casi discreta, pero hay lugares donde el aire pesa distinto, porque en este sitio la historia se respira. Y lo primero que me ha salido al paso han sido cañones reales, pesados, silenciosos, apuntando ya no al enemigo sino al recuerdo. Hierro que un día escupió fuego en alta mar. Y aquí se rinde homenaje a la figura de Julio Guillén, el hombre que rescató la memoria naval de España cuando estaba a punto de desvanecerse. Y aquí estoy en el viso del Marqués, un lugar que tiene todo que ver con don Álvaro de Bazán, el hombre que hizo del mar su territorio y de la victoria su costumbre. Él nació en 1526, hijo de un marino y educado prácticamente entre mapas, brújulas y pólvora. Mientras otros aprendían a caminar, él aprendía a navegar y no tardó en demostrar que no era un apellido más dentro de la nobleza castellana, era estrategia, disciplina y una ambición perfectamente calculada. Y aquí enfrente el palacio que construyó don Álvaro de Bazán, como algunos lo definirían, una anomalía artística fascinante en el interior de España, porque se halla aquí un palacio genovés con 8.000 metros cuadrados de frescos renacentistas. Sí, señor, aquí en La Mancha. El almirante trasladó el esplendor italiano a Ciudad Real, convirtiéndolo hoy en sede del Archivo General de la Marina. Este sin duda es uno de los enormes tesoros que tiene España, que rivaliza con las grandes villas europeas. Don Álvaro de Bazán no era solo un almirante competente, era el invicto, el hombre que acumulaba victorias en una Europa en guerra constante. Él no era solo un militar, era ideológico, representaba el poder del Imperio Español, la defensa de la fe católica y la superioridad naval frente al turco y otros enemigos. Así que Lope de Vega entendió muy bien cómo funcionaba su tiempo. La literatura del siglo de oro no vivía en una burbuja artística, estaba conectada con el prestigio, el honor y la política. Lope de Vega escribió estos versos a Bazán porque era el héroe real, el reciente, el admirado. Era inscribir su nombre en la épica nacional, casi a nivel de los grandes mitos clásicos. El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo el mar el inglés. Tuvieron de verme espanto, rey servido y patria honrada. Dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Así que este hermoso verso es un elogio heroico breve, pensado para fijar una imagen, la del invicto, al servicio del rey y la patria. Este es un epigrama laudatorio, un poema breve de exaltación heroica. Lope no estaba contando una historia, estaba esculpiendo reputación en verso. Don Álvaro de Bazán no iba a las batallas a probar suerte, iba a decidirlas. En Túnez aseguró el dominio del mar para hacer posible la victoria en tierra. En el socorro de Ceuta y Tánger movió su flota con precisión para proteger el estrecho en un momento crítico.
en la campaña de Portugal cerró el Atlántico a cualquier resistencia y en las Islas Terceras derrotó a una escuadra superior con maniobra y sangre fría, siempre hizo lo mismo: controlar el mar, anticiparse al enemigo y convertir la incertidumbre en triunfo. Por eso no fue solo un almirante más, fue el invicto. Don Álvaro de Bazán fue el principal marino de España en el siglo XVI. Está considerado un estratega naval cuyo nombre quedó inscrito en la historia por su dominio absoluto del mar, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Destacó por su capacidad para organizar flotas eficaces y coordinar operaciones complejas. Participó con éxito en campañas claves. Demostró siempre un profundo dominio del arte naval. Fue pieza fundamental en la incorporación de Portugal a la monarquía española. Y no solo no perdió una sola batalla bajo su mando, sino que también fue pionero en guerra anfibia y el uso de galeones como buques de guerra. Moldeó la estructura de la Armada Española y sentó las bases de su superioridad durante décadas. Por su liderazgo y resultados, fue celebrado por sus contemporáneos. Fue nombrado primer marqués de Santa Cruz, título concedido por Felipe II de España en 1569. También fue grande de España, dignidad asociada al marquesado, capitán general del Mar Océano, capitán general de las galeras de España, miembro del Consejo de Guerra y comendador mayor de León en la Orden de Santiago. No era solo un militar operativo, estaba en la cúpula estratégica del sistema naval de la monarquía hispánica. Don Álvaro de Bazán luchó contra potencias, el Imperio Otomano, especialmente en el Mediterráneo, en el contexto de la batalla de Lepanto, ante corsarios berberiscos aliados de los turcos, contra Francia en conflictos navales en el Atlántico y las Azores, contra Inglaterra en la tensión creciente previa a la Armada de 1588, aunque él murió antes de dirigirla. Bazán fue pieza clave en el dominio naval frente a estas potencias, especialmente en la victoria española en las Islas Terceras, en Azores 1582, donde derrotó a una flota franco-portuguesa. En algunas representaciones alegóricas aparece con una cabeza cercenada bajo el pie. No es literal ni biográfico, no se trata de que él decapitara a un enemigo o algo así, es un símbolo. En el arte del Renacimiento y Barroco, colocar la cabeza del enemigo vencido a los pies del héroe era un recurso visual para expresar dominio total. Es herencia de la tradición clásica y bíblica de David y Goliat. Álvaro de Bazán actuaba siempre con la misma lógica implacable: controlar el mar antes de pelearlo. En Cabo de Aguer interceptó y desarticuló fuerzas corsarias para asegurar las rutas del estrecho. En Gibraltar consolidó una estrategia de vigilancia permanente y dominio del paso entre Atlántico y Mediterráneo. En Lepanto, al mando de la reserva, intervino en el momento crítico para sostener la línea cristiana y convertir la tensión en victoria. Y en Navarino, priorizó la conservación estratégica de la flota, evitando un combate desfavorable y manteniendo la superioridad operativa. No buscaba gestos espectaculares, buscaba que el resultado estuviera decidido antes del último disparo. Y la cifra que tradicionalmente se repite en la historiografía clásica es que participó en más de 50 acciones navales sin conocer la derrota. Les presento el Palacio del Marqués de Santa Cruz, que se comenzó a edificar entre 1564 y 1588 por orden de Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, aquí en el Viso del Marqués, en pleno corazón de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, y que espero que todos vengan a conocer
porque es un tesoro sin igual. Este edificio renacentista italiano no fue una construcción casual ni un capricho aislado. Responde a una decisión muy consciente del propio almirante, influenciada por su carrera, sus gustos personales y su mundo de experiencias internacionales. Desde su diseño hasta su decoración, Bazán quiso traer a Castilla el estilo y el arte que había conocido en Italia durante sus campañas y estancias en puertos y cortes mediterráneas. Para ello contrató a arquitectos y pintores italianos como Giovanni Castello, el Bergamasco y artistas manieristas que decoraron sus muros y techos con escenas mitológicas y batallas navales y vistas de ciudades relacionadas con su trayectoria militar y la de su familia. Su ubicación geográfica también tenía sentido estratégico y práctico. Se construyó junto al Camino Real, que era en aquella época la ruta obligada desde la corte en Madrid hacia Andalucía y a una distancia equidistante de las primeras bases navales de la corona en el sur, Cádiz, Cartagena y Lisboa, lo que le permitía a Bazán desplazarse con relativa facilidad entre su residencia y los puertos donde organizaba y partía sus escuadras. Y aquí hay un hermoso dicho popular: el marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el viso porque pudo y porque quiso. Ese refrán encapsula la doble realidad. Tenía medios, posición y voluntad para erigir una obra así, y también un deseo personal profundo de fijar su legado en piedra, pintura y memoria histórica. Este hermoso palacio narra su propia biografía visual. Hoy, además de ser un legado arquitectónico excepcional, está declarado Monumento Nacional en 1931. El palacio alberga el Archivo General de la Marina Española, lo que refuerza su vínculo íntimo con la historia naval y con el propio Bazán. En el siglo XVI el cañón dejó de ser un accesorio y se convirtió en el corazón del combate naval. Antes de la Edad Media las batallas eran en el mar, casi peleas terrestres flotantes. Se buscaba abordar y luchar cuerpo a cuerpo. Pero con la artillería embarcada todo cambió. El barco ya no es solo transporte de soldados, es una plataforma de fuego. Las potencias marítimas como la monarquía hispánica, Venecia o el Imperio Otomano empezaron a montar piezas de artillería en batería a lo largo de los costados. La palabra batería significa precisamente eso, una línea organizada de cañones apuntando lateralmente. De ahí nace la idea de disparar de costado, la famosa andanada. Los cañones eran de bronce o hierro fundido, disparaban bolas macizas de hierro que no explotaban. Su función era perforar casco, destrozar mástiles o sembrar el caos en cubierta. También existían proyectiles especiales como la bala encadenada, diseñada para romper jarcias y velas. El cañón dominaba por su potencia y Bazán dominaba por su control de esa potencia. A través de su palacio conocemos tres cosas esenciales de don Álvaro de Bazán. Primero, su mentalidad internacional. Segundo, su obsesión por el legado. Y tercero, su carácter estratégico incluso en tierra firme. Su casa no es solo arquitectura, es propaganda, memoria y cálculo, igual que hacía en el mar. Ahora sí, vamos a conocerlo por dentro, vamos a navegar en imágenes, en símbolos, en piedra, que construyó en seco lo que había conquistado en sal. Así que este palacio es un espejo donde todavía se refleja el hombre que quiso que su historia no dependiera del rumor de las olas, sino de la solidez de los muros. Y aquí les confieso algo, fui peligrosamente feliz posando con estos cañones de guerra. Y aquí tenemos un cuadernal de 3 ojos, que básicamente era una polea triple que ayudaba a levantar pesos muy pesados más fácilmente.
Este bello palacio está ricamente decorado con escenas del mar que decoran techos y galerías del palacio. Forman parte de un programa iconográfico manierista coherente, ejecutado por pintores italianos. También tenemos esta preciosura de galera carroza del siglo XVIII, que se utilizaba para transportar personas y arrastrada por dos mulos. Fue utilizada para trayectos cortos debido a su incomodidad y lentitud. También me encantó esta librea de lujo, que era el uniforme del personal de servicio de la Casa Noble, que tiene los símbolos del marqués. Para mí es un verdadero privilegio pisar el interior del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, que fue construido por orden de don Álvaro de Bazán, nuestro protagonista, primer marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina, quien debido a sus largas estancias en Italia e influenciado por los gustos de la época, contrató un selecto grupo de artistas italianos para esta obra. Todo aquí dentro es pura magnificencia y riqueza artística. Y aquí se echan en falta las 4 torres que debió tener el palacio, tal como nos confirma el libro Población General de España, publicado en 1747, y que se perdieron en el terremoto de Lisboa. Las paredes, los techos, todas las salas, las galerías, incluida la escalera, todo está pintado al fresco. Esta decoración mural lo convierte en el mejor conjunto pictórico español que mejor representa la mitología clásica. Y aquí dentro de esta joya renacentista, monumento nacional, se acoge dentro el archivo histórico de la Armada. Es un archivo importantísimo porque contiene la historia de España y del mundo desde el último tercio del siglo XVIII al siglo XX. Se calcula que hay más de 40 kilómetros de papel y es uno de los grandes archivos nacionales. Y les recuerdo que la Armada va a dedicar su próxima jornada histórica en mayo de 2026 a la figura de don Álvaro de Bazán, coincidiendo con el 5º centenario de su nacimiento. Se van a realizar conciertos, conferencias y exposiciones, y el acto central será en mayo próximo en Granada, su ciudad natal. Como don Álvaro de Bazán estuvo en las ciudades italianas de Nápoles y Génova, él allí tomó conciencia de la importancia de las empresas arquitectónicas y pictóricas como instrumento para dar mayor empaque a la nobleza, la categoría social, el ámbito de relaciones con otros nobles españoles e italianos y la fortuna forjada gracias a las posibilidades de sus cargos será el detonante para la realización de la empresa constructiva de este palacio en la sede de su señorío, el pequeño pueblo de El Viso. Es decir, que el palacio era la reafirmación de un joven título que quedaría asentado así con una construcción que debía ser representativa del personaje. Esta maqueta representa al 4.º buque en la historia de la Armada Española en llevar el ilustre nombre de don Álvaro de Bazán. Esta es una fragata que puede enfrentar las amenazas del siglo XXI. Su botadura fue el 27 de octubre del año 2000, siendo madrina la señora Casilda Silva Fernández de la Enestrosa, marquesa de Santa Cruz y descendiente de don Álvaro de Bazán. Las escenas que narran estos frescos se refieren a la toma de puertos y batallas marítimas contra fuerzas corsarias y rivales europeos, reflejando el ascenso naval de España bajo Felipe II y consolidando la fama de Bazán como estratega insuperable en el mar. También hay escenas de ciudades portuarias italianas y mediterráneas donde Bazán fue protagonista de campañas o que tuvieron importancia estratégica para su carrera. Esto contextualiza las batallas mostrando no solo la guerra, sino también los escenarios urbanos y defensivos vinculados a la diplomacia y la guerra en esa época.
Literalmente estas escenas funcionan como una biografía pintada de la vida militar de Bazán, más que como un episodio aislado. En el Renacimiento era habitual que palacios de grandes comandantes combinaran motivos mitológicos para engrandecer al protagonista con escenas históricas concretas que celebraban victorias reales y su contribución al poder de la corona española. Lo que es indiscutible fue su liderazgo en expediciones en el Mediterráneo, su papel en la consolidación naval de Felipe II y su participación indirecta en Lepanto son hechos bien asentados en la historiografía militar del siglo XVI. Aquí hay un tejido entre arte, historia y batallas. El palacio es casi como un pergamino gigante pintado. Cada fresco es una página que combina la vida real del marino con la mitología del triunfo y la proyección del poder español en Europa y el mar. Este palacio se ha consolidado como destino cultural y turístico, recibiendo decenas de miles de visitantes al año que recorremos sus estancias, patios, escaleras y frescos magistrales. Es uno de los monumentos renacentistas más destacados de Castilla-La Mancha y de España. Así que yo les animo desde aquí, de verdad, este es un maravilloso tesoro, único, indiscutiblemente te deja completamente sin palabras, un tesoro que todo el mundo debería conocer, así que los esperamos. En los últimos años se han desarrollado visitas teatralizadas y también hay posibilidad de celebrar bodas civiles y actos privados en el Palacio del Salón de Portugal o el patio genovés del palacio. Este original palacio ha transformado sus frescos renacentistas en cine puro, pues ha sido escenario de varias películas del épico Siglo de Oro en A la Triste. Recreó la tensión íntima y política del 17 en El Rey Pasmado, encarnó las conspiraciones de la corte de Felipe II en La Conjura del Escorial y sirvió de marco histórico en Que baje Dios y lo vea. 4 producciones distintas, una misma arquitectura auténtica y un palacio manchego capaz de convertirse en imperio sin mover una sola piedra. Este palacio es un gran tesoro, un gran superviviente, debido a que sufrió con el terremoto de Lisboa en 1755, que dañó seriamente su estructura y derribó sus 4 torres de las esquinas. Además de eso, la Guerra de la Independencia también causó ciertos estragos, así como el uso del edificio como granero y como escuela durante la Guerra Civil. En 1948, los descendientes del Marquesado de Santa Cruz deciden cederlo al Ministerio de Marina en forma de arrendamiento por el precio simbólico de 1 peseta, que se paga usando el billete de papel moneda con la efigie de don Álvaro. Desde ese momento se decide trasladar al Palacio del Viso el archivo de la Marina, constituyendo así el Museo Palacio de Santa Cruz, en la actualidad dependiente de la Fundación Museo Naval. Aunque la titularidad sigue siendo de la familia nobiliaria que conserva el título de Marqués de Santa Cruz. Y entré en esta sala donde aparecen retratos vinculados a Felipe II y a Juan de Austria, integrados en el discurso pictórico del palacio. No es una galería casual, es una declaración política. La relación de don Álvaro de Bazán con el rey Felipe II era profundamente política y estratégica. Hablamos de confianza estructural. Felipe II era un monarca meticuloso, desconfiado, obsesionado con el control administrativo del imperio. Él no delegaba a la ligera y, sin embargo, en materia naval, Bazán se convirtió en uno de sus hombres clave. Y fue este rey quien le concedió el marquesado en 1569. Y aquí entra en escena Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V y hermanastro de Felipe II, un joven carismático, símbolo propagandístico, perfecto para liderar la Liga Santa contra el Imperio Otomano. En la batalla de Lepanto, Juan de Austria
fue el comandante supremo, pero Bazán dirigía la escuadra de reserva y ese detalle técnico cambió la historia. Uno de los sitios que más me dejó impactada dentro del palacio fue su escalera principal de tipo imperial o de doble rampa, acorde con la influencia italiana que caracteriza al palacio y cuya arquitectura fue un referente incluso para obras posteriores, como la escalera del Escorial, según estudios comparativos de la historiografía arquitectónica. Este espacio es un recorrido ceremonial que potencia la percepción de monumentalidad desde el acceso al patio central. Este es un conjunto manierista vivo, donde el espacio no solo responde a necesidades funcionales, sino también a una lógica del recorrido dramático. La luz natural que entra por las galerías ilumina los frescos y los elementos escultóricos conforme se asciende, integrando la arquitectura con la pintura y la escultura al servicio de un discurso visual completo. Todo está cubierto por pintura al fresco, realizada por los pintores italianos Giovanni Battista Peroli, Esteban Peroli y César de Bellis. Aquí hay un texto, según recoge Juan Agustín Sean, el éxito y la monumentalidad de esta escalera proyectada por Giovanni Battista Castello impresionaron a Felipe II, quien tras conocerla le habría confiado la realización de la gran escalera del monasterio del Escorial, estableciendo así un vínculo directo entre ambas obras y consolidando el prestigio del bergamasco en la arquitectura cortesana española. Y aquí encontramos el símbolo del ajedrez. En el universo iconográfico de don Álvaro de Bazán, el ajedrez no es un capricho estético, es una declaración intelectual. El tablero representa la guerra convertida en cálculo. En el siglo XV el ajedrez era entendido como metáfora de estrategia, prudencia y previsión. No era un juego ligero, era un modelo mental. Quien domina el tablero domina el tiempo, anticipa movimientos, sacrifica piezas menores para proteger la estructura mayor. Y aquí encontraríamos la estatua del marqués en pose de Dios Marte. Don Álvaro de Bazán pisó imperios, miedos y banderas, pisó el corsarismo berberisco que asolaba el Mediterráneo, pisó la media luna otomana en la batalla de Lepanto, pisó la rebelión interna de las Alpujarras, pisó la amenaza francesa en el mar y pisó la incertidumbre sucesoria portuguesa, asegurando el trono para Felipe II. Aquí don Álvaro de Bazán nos enseñó a sus padres, Álvaro de Bazán el Viejo y su madre Ana de Guzmán, que pertenecía a la nobleza andaluza. Él creció entre 4 hermanos y 3 hermanas en una familia donde la lealtad a la corona y la vocación militar no se enseñaban, se respiraban. Aquí se homenajea al contraalmirante Julio Guillén. Se exhiben sus condecoraciones, la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, todas ellas que le fueron concedidas por el Estado español. Este homenaje corresponde a la exposición permanente que se creó para recordar su papel decisivo en la cesión, restauración y puesta en valor del palacio como archivo museo naval, reconociendo así tanto su labor institucional como su legado como historiador y marino. Don Julio Guillén era marino y erudito a la vez, una combinación rara y poderosa. Y él comprendió algo crucial: los archivos navales no son papeles viejos, son mapas del poder. Don Álvaro de Bazán a lo largo de su vida contrajo 2 matrimonios. El primero fue con Juana de Benavides y el segundo con María Manuel de Benavides. Ambas pertenecían a la poderosa Casa de los Benavides, lo que reforzó alianzas nobiliarias claves en Castilla. Las hijas que ingresaron en religión pertenecen al primer matrimonio. La documentación genealógica conservada señala que varias de sus hijas profesaron en conventos. Con su segunda mujer tuvo a Alonso de Bazán, quien heredó el título y el mayorazgo como segundo marqués de Santa Cruz. Sus otros hijos varones documentados ocuparon posiciones dentro del servicio a la corona o dentro de la estructura nobiliaria. Sus otras hijas reforzaron redes de poder mediante matrimonio o vida religiosa, dependiendo de la estrategia familiar.
igual que en las batallas, su descendencia no fue improvisada, fue arquitectura social cuidadosamente calculada en coherencia con el sistema de mayorazgo que garantizaba que el apellido Santa Cruz siguiera pesando en Castilla mucho después de que el almirante dejara de dominar el mar. De las cosas que más me encantan es que el marquesado de Santa Cruz de Mudela, creado por Felipe II para don Álvaro de Bazán, ha tenido una sucesión continua hasta hoy. El titular en 2026 es don Álvaro Fernández Villaverde y Silva, quien ostenta el título de 15 Marqués de Santa Cruz con grandeza de España, tras suceder por Real Carta de Sucesión en 2009. También es duque de San Carlos y duque de Santo Mauro, que ha reunido por herencia familiar bravía de varias ramas aristocráticas. Me fascina cómo don Álvaro de Bazán no escribió su autobiografía con tinta, sino con cal y pigmento en los muros del Palacio del Marqués de Santa Cruz. Esta sala es preciosa porque, como ustedes saben, a mí me encantan las armaduras y todo lo que hay en ella es fantástico, pero lo que más me ha gustado es el techo, las pinturas murales arriba, que nos cuentan desde los orígenes navarros de este apellido. Se pintan varios personajes familiares asomados a una balaustrada simulada. Aquí está su árbol genealógico en imágenes. Se recrea un episodio legendario y fundacional, cuando un antepasado de los Bazán, don Alonso González de Bazán, liberó al rey de Navarra Sancho Abarca III de manos francesas en el 882 y en recompensa recibió sus armas ajedrezadas, que luego se convirtieron en el escudo de la familia. Me encanta cómo él quiso dar el protagonismo a este episodio legendario para mostrar una tradición heráldica que vincula a la familia con la antigua Navarra medieval. Aquí no importa tanto la literalidad histórica del episodio como su función simbólica, afirmar que la nobleza de los Bazán no empieza con Álvaro, sino siglos atrás. Porque en esa época tener sangre vieja era capital político. Y aquí entramos a otra sala estilísticamente muy bella, donde las pinturas muestran arquitectura fingida con marcos pintados. Alude a las 4 estaciones, al orden natural del mundo, al ritmo cósmico que rige la vida humana. Fue una forma sutil de afirmar estabilidad y continuidad. El linaje, como las estaciones, se renueva pero no se rompe. Como ya sabemos, el escudo ajedrezado identifica a los Bazán desde la Edad Media y para el viso del marqués a día de hoy es un símbolo identitario. En las victorias navales de don Álvaro de Bazán, ese escudo dejó de ser solo familiar y se convirtió en emblema de prestigio militar al servicio de la monarquía hispánica. Y a día de hoy, aquí en el viso del marqués simboliza patrimonio histórico, simboliza este palacio, que es uno de los conjuntos manieristas más importantes de España y también forma parte visible de esta memoria monumental. Pues este apellido está ligado a este lugar, al origen histórico del núcleo urbano. Y también es una marca histórica que conecta al siglo XV con el presente. Y las maquetas históricas expuestas en esta sala son realmente excepcionales. Existe un bergantín armado con 16 cañones. Era un tipo de buque de guerra que tuvo presencia documentada en la Real Armada Española durante los siglos XVIII y principios del XIX. Para mí no existe mejor lugar para hablar de las naves que capitaneaba don Álvaro de Bazán que esta impresionante sala, que es realmente hermosísima. No hay ninguna imagen que pueda describir lo que se siente estar en esta sala, así que les invito a venir. Bueno, don Álvaro de Bazán fue arquitecto de flotas en una era en que la guerra marítima se convertía en instrumento decisivo del poder global. Su carrera naval se desarrolla en pleno tránsito tecnológico entre galeras mediterráneas clásicas y galeones oceánicos artillados, que marcarían el futuro de la construcción naval.
Los registros hablan de Bazán comandando escuadras completas, adaptadas a los teatros en que operaba, no simples barcos aislados. Por eso, él fue capitán general de las galeras de España, una posición que implicaba mando sobre unidades como las galeras de Nápoles y Sicilia al servicio de la monarquía hispánica. Las galeras eran embarcaciones de remos y vela con pontones bajos diseñadas para enfrentamientos ágiles contra corsarios berberiscos y turcos. En la batalla de Lepanto, aunque el mando supremo lo ejerció Juan de Austria, Bazán comandó la reserva de galeras de la Liga Santa y la introdujo estratégicamente en el punto crítico de la batalla, consolidando la victoria. Puede decirse con rigor histórico que no fue un único barco, sino una flotilla de galeras bajo su mando, hasta 30 galeras propias, según fuentes de historiadores navales, la que sostuvo la línea en momentos decisivos, demostrando su dominio sobre este tipo de naves. En la batalla de la isla Terceira, Bazán comandó una flota mixtilínea compuesta por galeones artillados, naos de guerra y urcas flamencas, junto con unidades menores llamadas pataches. Las galeones eran navíos de vela pesada con múltiples baterías de cañones pesados para el combate en alta mar, la escolta de convoyes y el dominio del océano. Las naos y urcas aportaban capacidad de transporte, estabilidad y potencia de fuego combinada. En ese combate en aguas atlánticas quedó demostrado que Bazán manejaba no solo galeras, sino naves de vela complejas y armadas hasta con 30 o más piezas de artillería, capaces de sostener enfrentamientos prolongados lejos de la costa. Su gran pericia del mar la aprendió de niño a bordo de barcos, pues su familia era de marinos y su padre Álvaro de Bazán el Viejo ya era un experimentado jefe naval al servicio de la corona. Hay documentación que sitúa al joven Bazán acompañando a su padre en campañas marítimas, siendo todavía adolescente. Con apenas 9 años ya figuraba nominalmente en el mando de una galera y a los 20 ya ejercía responsabilidades reales en la mar. Su primera escuela fue la galera mediterránea, esa embarcación larga, impulsada por remos y vela latina, diseñada para maniobrar con precisión en combates cercanos. Allí él entendió el mar como disciplina, viento, corriente, ritmo de boga, artillería de proa. No era un romanticismo, era lógica, cálculo y sangre fría. Pero Bazán no se aferró al pasado, supo adaptarse. Por eso dirigió flotas mixtas donde combinó galeras, galeones, naos y urcas. No fue un marino de una sola tecnología, fue testigo y protagonista de la transición naval española desde la hegemonía de la galera mediterránea hacia el predominio del navío oceánico artillado. La mar fue su escuela, su campo de pruebas y su herramienta de poder, y él supo evolucionar con ella. Aquí encontramos una obra impresionante, el bergantín de 16 cañones de Isabel II de 1854. Este fue un buque de formas finas y pequeño tonelaje, lo que la convertiría en una de las embarcaciones más veloces y maniobreras de la Armada. Se les dedicó a misiones de escolta, vigilancia y comunicaciones. En concreto, esta hermosa maqueta fue construida y donada al Museo Naval por Ramón García. Él es un carpintero de Ribera de la Maestranza del Arsenal de Cartagena. Y la verdad es que no se puede decir nada porque ya solo verlo es una obra de arte. Y pienso que está en el sitio correcto. En la historia de España hay nombres que se escriben con tinta y otros que se pintan con murales, con barcos, con batallas y con memoria viva.
Álvaro de Bazán pertenece a esa segunda estirpe. Su figura no quedó apenas en crónicas aisladas, sino que fue recogida, narrada y exaltada por cientos de voces a través de los siglos. Los historiadores de su tiempo y de los posteriores, desde Juan Agustín Sean Bermúdez hasta los biógrafos contemporáneos, describieron a Bazán como el marinero invicto, el hombre que dominó la galera mediterránea y condujo a España a la hegemonía naval. Lo celebró el viajero ilustrado Antonio Pons, quien en sus crónicas de viaje vio el palacio como un testimonio permanente de gloria, y lo estudiaron cronistas modernos que han vuelto una y otra vez a sus victorias, a sus estrategias, a su mirada fija al horizonte. Ese relato épico no está solo en libros, está fijado en cal y pigmento, aquí en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, donde los muros cuentan su vida mejor que cualquier pergamino. Los frescos narran batallas, linajes y estaciones. Los salones declaran alianza entre el poder y la estética. El Salón de Linajes proclama como si fuese sentencia eterna que su nombre no nació de la casualidad, sino de la virtud y la proeza. Así, desde el trazo de los pintores italianos manieristas hasta las plumas que lo estudiaron, desde los relatos del propio archivo naval hasta la memoria local del viso, todos convergen en una imagen, la del marino que comprendió el mar como destino y la del palacio que convirtió su historia en arte monumental. En esa convergencia, la que hace de Álvaro de Bazán más que un hombre histórico es la imagen de un hombre que no solo cruzó aguas, sino que transformó su propia vida en relato, su propia familia en linaje y su propia memoria en palacio de leyenda. Y esa precisamente es la historia que seguimos contando. Y aquí quiero detenerme un instante para exaltar la figura de Andrés Pisa, guía del palacio, porque se percibe de inmediato que él no está allí por cumplir un horario, sino por auténtica vocación. No explica, comparte, no recita datos, los vive. Estuvimos conversando largo rato y me confesó que pese a llevar años trabajando en este lugar, todavía hoy, mientras observa techos frescos y rincones, descubre detalles inesperados que lo siguen sorprendiendo. Y eso lo cambia todo cuando alguien apasionado te cuenta la historia respira. Por eso quiero agradecerle de corazón su generosidad, no solo por lo que aprendí gracias a él, sino también por la libertad que me brindó para grabar y moverme con respeto por el espacio. Andrés no es un simple guía, es un puente vivo entre el palacio y quienes lo visitamos. En las victorias navales del siglo XVI, los almirantes solían capturar objetos simbólicos de los barcos enemigos, como los fanales de popa, que señalaban la posición del mando y su autoridad. No eran lámparas decorativas, eran símbolos de poder en la oscuridad del mar. Era muy coherente que al vencer se tomara estos fanales como trofeos de guerra. Y también dentro del palacio hay estos grafitis curiosos y auténticos testimonios del pasado. Incluso hay uno que registra el impacto del terremoto de Lisboa. He llegado a un lugar sagrado, aquí descansan los restos de don Álvaro de Bazán, un grande de España, un hombre cuya vida y talento naval le dieron a España victorias que todavía resuenan siglos después. Para mí es un privilegio y un honor estar en este lugar frente a su urna, contemplando donde reposa quien fue estratega incomparable, almirante invicto y defensor del Imperio Español. El deseo de su testamento fue ser enterrado en el convento de concepcionistas que existía en el Viso. Sus restos primero fueron trasladados a la iglesia parroquial del pueblo. Posteriormente, tras la desaparición del convento, fueron traídos aquí, a la capilla de este palacio. Aquí, junto a sus restos, descansan también los de su padre, don Álvaro de Bazán el Viejo. Ambos fueron reubicados aquí como parte del esfuerzo por centralizar y preservar la memoria familiar en el palacio renacentista que el marqués construyó. Qué hermoso es pensar que aunque don Álvaro de Bazán no pudo disfrutar mucho de este palacio en vida, hoy descansa eternamente en el lugar que él mismo, con tanto mimo, quiso crear. Todo en este palacio es un reflejo de su historia, de su linaje y sobre todo de su pasión por España.
Y aquí en esta capilla su memoria se mantiene viva para todos nosotros, recordándonos que el hombre que dominó los mares y defendió su patria, ahora reposa en la obra que llevó su nombre, rodeado de grandeza y la belleza que él mismo quiso legar. Esta capilla resume su pertenencia a la Orden de Santiago y su identidad cristiana, que no fueron casuales, sino el resultado de una tradición familiar histórica, de un contexto cultural donde la fe y el servicio militar se entrelazaban, y de sus propios méritos como militar al servicio de España y de la fe en un tiempo en que ambas eran inseparables. Sin duda, don Álvaro de Bazán era una persona con convicciones y lealtad muy firmes. Por eso se levantó en la defensa de la cristiandad, en defensa contra los corsarios musulmanes en el Mediterráneo. Y ahora aquí en medio de los botines de guerra, esos fanales que fueron capturados en sus victorias navales, que ojo, estos son réplicas, pero pronto iré a conocer los originales. Nos fuimos a seguir disfrutando de otra de las piezas fundamentales de la escalera, que es el Dios que gobierna los mares. Aquí me encantaría citar el epitafio de Luis de Góngora dedicado a don Álvaro de Bazán. No en bronces que caducan, mortal mano, oh católico sol de los bazanes, que ya entre gloriosos capitanes eres deidad armada, Marte humano, esculpirá tus hechos y no en vano. Cuando descubrir quieran tus afanes y los bien reportados tafetanes, del turco, del inglés, del lusitano, él un mar de tus velas coronado, de tus remos el otro encanecido, tablas serán de cosas tan extrañas, de la inmortalidad en el no cansado, pincelas logre y sean tus hazañas, alma del tiempo y espada del olvido. Y quiero citar los logros conseguidos en batalla por el Invicto: Islas rendidas 8, Ciudades rendidas 2, Villas rendidas 25, Castillos y fuertes tomados 36, Capitanes generales derrotados 8, Maestres de campo derrotados 2, Franceses rendidos 4.759, Ingleses rendidos 780, Portugueses rendidos 6.243, prisioneros rescatados 1.564, galeras reales capturadas 44, galeotas capturadas 21, galeones capturados 99, bergantines capturados 27, caramuzales capturados 7, carabos moriscos capturados 3, galeazas capturadas 1, piezas de artillería capturadas 1.814. Pero esta historia aún no termina, porque el viso del marqués todavía guarda secretos y maravillas que esperan ser contados.